grabamos. Filipenses 2, del 5 al 8. Y dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El misterio de la Filipenses 2, 5, 8. Al presentar el ejemplo intachable de humildad de Jesús, Pablo también relata desde una óptica teológica el descenso del Hijo de Dios del cielo a la tierra. Describe la elevada posición que dejó y luego presenta una serie de descensos desde aquella posición de gloria y honra a la humillación creciente. Veremos estas categorías paralelas juntas en relación con cada una de las etapas descendientes que menciona este pasaje. El descenso humillante de Jesús fue de su posición exaltada en virtud de su existencia en forma de Dios, antes, durante y después de su encarnación. Él era, por naturaleza, de forma plena y eterna, Dios. Jesucristo era desde la eternidad sin alteración alguna y siempre será en forma de Dios. La idea es que antes de la encarnación, desde la eternidad, Jesús preexistía en forma de Dios, siendo igual a Dios el Padre en todo, por su misma naturaleza y ser interior. Jesucristo es, ha sido y será siempre plenamente divino. Desde su posición exaltada como Dios, el primer paso descendiente de Cristo fue que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque seguía existiendo plenamente como Dios, en su encarnación se negó a retener sus derechos y prerrogativas divinas. Durante su ministerio terrenal, Jesús nunca negó ni desestimó su deidad. Él fue claro en reconocer su unión y dependencia divina como hijo de su Padre, su potestad sobre toda carne y para dar vida eterna, y su gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Con todo, nunca usó un poder ni autoridad para provecho personal, porque dichas prerrogativas de su divinidad no eran como cosa a que aferrarse. Esa fue la elección que puso en marcha la encarnación. Él estuvo dispuesto a sufrir la peor humillación posible antes que exigir el honor, el privilegio o la gloria que le pertenecía. Tampoco usó los poderes de su deidad soberana y permanente para resistirse al propósito de su Padre, porque el precio fue demasiado alto. En el siguiente paso descendente, Jesús siguió no aferrándose a sus prerrogativas divinas, antes bien se despojó a sí mismo. Aunque era plenamente Dios, se despojó a sí mismo de todos sus privilegios. En el siguiente paso de su descenso, en el que se despojó aún más, Jesús dejó todos los derechos de su señorío, tomando forma de siervo, de esclavo. La palabra es doulos, siervo. Nada poseía. Todo lo que tenía, incluso su vida, le pertenecía a su amo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y a servir a las necesidades de su pueblo en nombre de su Padre. Él renunció por completo a sus derechos como hijo de Dios y se convirtió en siervo, y tampoco reclamó derecho alguno como el Hijo del Hombre. Al seguir con su descenso, Jesús fue hecho semejante a los hombres. Así lo hizo Dios mediante su concepción y nacimiento virginal, que fueron prodigiosos.
Él se convirtió en un ser humano como cualquier otro, con todos los atributos de la humanidad, un hombre auténtico entre los hombres. Ya que Jesús vivió en semejanza de carne de pecado, estaba sujeto a la muerte física. De hecho, fue solo mediante su muerte que pudo llevar a cabo su objetivo divino de la redención. El descenso continuó con Jesús estando en la condición de hombre para seguir con la verdad de que fue hecho semejante a los hombres. Habiendo sido hecho un auténtico ser humano por el poder divino mediante la concepción virginal, Cristo fue visto o reconocido como un hombre por quienes lo conocieron y observaron encarnado. Para continuar la profunda descripción de la humillación de Cristo, Pablo dice que Jesús se humilló a sí mismo. Aquí el énfasis se centra más en la actitud personal de Jesús en su naturaleza y forma. Aquí el énfasis se centra más en la actitud personal de Jesús que en su naturaleza y forma. Él no fue humillado simplemente por la naturaleza y las circunstancias de su encarnación. El momento más impresionante y conmovedor de la humillación de Jesús fue su arresto, juicio y crucifixión. En su descenso, Jesús estuvo dispuesto a sufrir la humillación y la degradación, aún haciéndose obediente hasta la muerte. Su obediencia es una señal inequívoca de su deidad y autoridad, porque solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia. Para el hombre común es una necesidad. Solo él, como obediente hijo de su padre, podía elegir la muerte como su destino, y así lo hizo por su amor. Un amor por el propósito redentor de su padre, así como por el mundo al que vino. En la última etapa de su descenso y humillación, Jesús se sometió a la muerte y muerte de cruz. De muchas formas hubiera podido ser ejecutado, una de ellas por decapitación, como Juan el Bautista, o apedreado o colgado, pero él no había sido predestinado para otra clase de muerte, sino la muerte de cruz. La crucifixión es quizás la forma de ejecución más cruel, extremadamente dolorosa y vergonzosa que se haya concebido. Una muerte por crucifixión parece incluir todo cuanto el dolor y la muerte puede tener de horrendo y atroz. Aturdimiento, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, ignominia, tormento prolongado y continuo, expectación pavorosa, mortificación por heridas bien calculadas, y todo intensificado hasta que el punto exacto de poder ser soportado y detenido justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia. La posición antinatural hacia cada movimiento doloroso, las venas desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante. Los judíos consideraban la crucifixión como una forma de horca y quienes eran colgados eran malditos por Dios. Con respecto al cuerpo de un hombre colgado, la ley exigía: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin faltas lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por eso la idea de un Mesías crucificado constituía un obstáculo infranqueable para los judíos incrédulos. Bueno, está hablando, ¿verdad?, de la encarnación de Cristo. Claramente es un relato, ¿verdad?, descendiente de lo que Cristo hizo para, para poder cumplir, ¿verdad? Por obediencia al Padre, para beneficio nuestro y para glorificarse
ambos. Me gusta mucho cómo empieza, porque, claro, estamos hablando de la encarnación, pero está hablando Pablo, dice, no mirad, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ah, fue un sentir, es decir, lo que Cristo hizo en sí no fue algo, ¿verdad?, que le hubieran obligado, había un sentir que le hizo, ¿verdad?, que le produjo todo esto que parece surrealista. Es decir, los que no están en Cristo no pueden llegar a entender esto, ¿verdad? Por eso muchas religiones como los musulmanes o algunos ateos y tal, le dicen, es una locura lo que estos están siguiendo, como un Dios va a pasar por lo que pasó Jesucristo. Esto es hacerse hombre, pero era un Dios, con el poder de un Dios. ¿Para qué tiene que hacer todo eso si él puede hacer así, hacer lo que le dé la gana y no tener que llegar a todo esto? Claro, no llegan a entender hasta qué punto está mostrando Dios su justicia, ¿verdad? Porque si de algo estamos orgullosos los cristianos, es de nuestro Dios. No es un Dios tirano, no es un Dios que tengamos que someternos porque es Dios y se acabó. No, es un Dios, ¿verdad? Totalmente justo, es un Dios justo. A tal punto de que para poder salvarnos, ¿verdad? Claro que Él nos hizo con esta naturaleza. Él sabía claramente, ¿verdad? Lo que estaba haciendo. Pero ¿de qué otra forma puede demostrar un Dios que realmente está comprometido con su creación y está comprometido, ¿verdad?, con los hombres? Eso es muy complicado, ¿verdad? No hay otro Dios. Aparte que no lo hay, no lo habría, ¿verdad? De estos humanos o de estos dioses creados, por muy fuertes y muy poderosos que sean, capaces de poder llegar a este grado de humillación, ¿verdad? Por amor, porque no hay otra cosa. Entonces, bueno, Pablo relata, ¿verdad? Y empieza mostrando, no tenía ninguna necesidad. Él era Dios, pero para poder hacer lo que hizo, ¿verdad? Y que nadie le diga, vaya Dios, sí, lo hace porque le da la gana y tal. No, dice, me va a costar lo mío, pero primero me voy a despojar. Es decir, no me va a importar despojarme. No me voy a aferrar a mi identidad. No voy a aferrarme. ¿Por qué voy a tener que hacer esto por los hombres? No, 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 no. Mi amor, mi naturaleza es superior a todo esto y no me aferro a ser Dios. Voy a encarnar. Me voy a quitar mi deidad, voy a nacer como hombre, y por eso el nacimiento virginal, ¿verdad?, de María, único, ¿eh? No hay otro en el mundo. No penséis que puede pasar esto dos veces, solo puede pasar una vez, ¿eh? Que el Espíritu Santo conciba a una virgen, ¿verdad? Y de que el nacimiento sea un hombre, pero que hijo de Dios. No, ahí no influyó ningún hombre, influyó Dios, ¿verdad? Y 100% Dios. Y entonces ahí ya tenía su cuerpo, celularmente, estructuralmente, orgánicamente, humano. Hasta tal punto dice que no se distinguía de otro humano porque era totalmente igual que los todos. Los que habían visto crecer a Jesús decían, pero ¿cómo va a ser este Dios? Si le hemos visto crecer, no están sus hermanos, nació de María, no es padre el carpintero este. Era totalmente, no había. Ahora, hay por ahí muchas herejías, cuidado, que hablan de que Jesús no era Dios y que Jesús era un profeta y que luego se ganó la deidad a través de la resurrección. No, no, mira, Jesús era Dios antes de la creación del mundo, era Dios cuando vino al mundo, era Dios cuando murió. Y no es que murió Dios, porque lo que muere es el ser, esta carcasa, este vehículo, este elemento físico, ¿verdad?, que nos acompaña.
Podemos decir que cuando tú mueras, tú tampoco mueres. Lo que muere es el cuerpo físico, porque tu alma y tu espíritu no mueren. Y esto es lo que pasó con Jesús. Murió la carcasa. Y no tendría por qué morir, porque la muerte es por el pecado. Y él no tenía pecado. Por eso su muerte fue voluntaria. Él decidió morir, ¿verdad? No tenía por qué morir. Decidió morir porque estaba sustituyéndonos, estaba de alguna forma pagando por nosotros. Y fue, digamos, la jugada, ¿verdad? Maestra que Dios preparó para quitar el aguijón de la muerte a Satanás, ¿no? Y ahora nosotros, a través de ese sacrificio, a ver quién le dice que no es justo que seamos salvos todos los que creamos en este sacrificio, ¿verdad? En este maravilloso acto de amor y de entrega total de Dios por por su creación, ¿no? En este caso, la creación humana, su creación especial, los humanos, ¿no? A ver quién le dice, mira, hay alguno que dice, oh, vaya padre, que da hijo. No, señores, era Dios, era del mismo. No hay separación. Padre, Hijo, Espíritu Santo, esto no se puede separar, ¿no? Ahora se ha ido uno para allá, otro para acá. Siempre es uno, solo es un Dios. Y ese Dios fue el que se encarnó, ¿verdad? Se hizo hombre, vivió como hombre, ¿verdad? Y dio su vida para que hoy podamos tener ese privilegio tan fabuloso de poder estar en Él, ¿verdad? Ya hemos estado viendo, ¿verdad? En el libro de Efesios, la importancia de en Cristo. No es que ahora seamos seguidores de Cristo, que, porque creemos en esto, entonces ahora tenemos la posibilidad. No. Eh, ahora, ahora ya somos, ¿verdad? Ahora ya somos parte de Él. Bueno, tengo aquí en pequeñito, y ya no hace falta el texto ni nada. Y también os voy a dar los comentarios, comentar. Entonces, la encarnación, ¿verdad? Eso tan fabuloso, perdonadme que no tenía puestas eso tan fabuloso como es la encarnación, aquí está tan hecho, ¿verdad? Va, dice, en decreciente, es como va descendiendo. Dios, de ser Dios, va descendiendo hasta el punto de la muerte por la cruz. ¿Ah? Si queréis lo podemos ver, dice, haya pues vosotros este sentir. ¿Qué haya? Anteriormente estaba hablando de unidad. Es decir, mira, no te pongas a pensar en ti, no te pongas a pensar en tus necesidades, no te pongas a pensar en tu círculo. No, tienes, dice, despójate, decía la semana pasada, dice, que haya en ti un sentir de ser inferior a los demás. Entonces dice, mira, que haya en ti, hasta tal punto tiene que haber en ti, en el deseo, ¿verdad? Claro, esto si no estás en Cristo es muy complicado, ¿eh? Por la fuerza, sin estar en Cristo no te van a permitir, eres esclavo del pecado. Entonces, bueno, hay un caminito que tienes que seguir hasta que eres alcanzado, pasas por la puerta estrecha al camino angosto y ahí ya dices, ya soy de Él, ya no manda mi corazón, ahora manda Él y ahora tengo el Espíritu Santo que me va a dirigir y que voy a llegar a donde quiero, pues sí. Ok, entonces te digo, no esto se trata de que tú ahora te esfuerces con mucho ímpetu para intentar ser una unidad y querer hacer las cosas para que Dios esté muy contento contigo, porque lo que Dios quiere es que que te des cuenta de que tú no puedes hacer absolutamente nada, que dependes 100% de Él, que dependes 100% de Él. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Y todo eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hubo un deseo, ¿verdad? Él era Dios y llevó a su vida, ¿verdad? Llevó su plan hasta lo más profundo, ¿para qué? Para un servicio. Claro, él lo hizo voluntariamente por obediencia al Padre.
pero él estaba muy contento con lo que estaba haciendo, ¿eh? No creéis que lo hacía de disgusto. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, indudablemente era Dios, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No digo, no, ¿por qué si yo soy Dios puedo hacer lo que me dé la gana? No, ahí dijo, bueno, hay que hacerlo. Y para hacerlo no me puedo aferrar a mi deidad, tengo que entrar en este descenso, en este descenso. ¿Y cuál es el primer parte? Primero, pues fue que no se aferró a ser como Dios. No me quiero quedar aquí. No, no, no. Él no se aferró, ¿verdad? Sino que se despojó. Él no era, es que no era Dios, no, era Dios, ¿verdad? Pero se despojó. ¿Qué es despojarse de la deidad? Él podía haber ejercido su deidad. Es más, Satanás cuando fue a tentarlo era lo que buscaba, que de alguna forma él utilizara su deidad. Mira, convierte este pan, esta piedra en pan. Mira, tírate y que y los ángeles te recojan. ¿No? Mira, o sea, la idea de Satanás fue tentarle para que, porque le conocía, ¿verdad? Él sabía quién era. Y dice, bueno, ¿y este qué está haciendo aquí en forma humana? Uy, qué débil, si está de humano, pero si este es Dios, vamos, que ejerza a Dios. ¿Qué está haciendo ahí, no? Ponte, arrógate, vamos, que yo soy Dios, ¿qué vas a ponerme? Y no, él se comportó como un humano, ¿verdad? No convirtió la piedra en pan, ni se tiró por el este. Mira, a tu Dios no tentarás. Escrito está, tu Dios no tentarás. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto es increíble, porque tomó forma de hombre, pero de hombre siervo. Podría haber venido aquí, ¿verdad? Como un emperador, como un rey, como un jefe de gobierno, como querían que vinieran que vendrá, los israelitas, los judíos, ¿no? Ahí a convertirse en rey que los que liberara de los romanos. Sí, he venido a servir, he venido a servir. Y lo que yo hago vosotros luego tendréis que hacer porque formaréis parte de mí, ¿verdad? Cuando Él los lava los pies, dice, vosotros no entendéis ahora lo que estoy haciendo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos estás lavando los pies? Eso no es un trabajo tuyo, esto es un trabajo de el esclavo, el siervo más bajo, pero ¿por qué haces esto? Digo, vosotros no lo entendéis ahora, pero cuando yo me vaya lo vais a entender y tendréis que hacer. He venido a servir, no a que me sirvan, no aquí ¿verdad? Estaba preparando la lección de la entrada de Jerusalén, de Lucas, ¿no? Cuando entra en el burrito sentado, ¿no? Y la gente echaba los mantos para que él pasara por encima de los mantos, como diciendo, ay, a tus pies, tú eres mi Dios, tú eres mi rey. Era una forma de adoración. Y dice, haced lo que queráis. Yo sé que yo soy Dios y me merezco adoración, porque soy Dios, pero no he venido para que me adoréis. No he venido para aquí exaltarme y decir, oh, no, he venido a otra cosa. Y podía haberlo regañado y haber dicho, no hagáis esto, porque no, porque esto no puede ser, porque si no hubiera sido Dios, hacer ese ejercicio era un pecado. Y él no dijo nada porque claramente era Dios. ¿Eh? Entonces se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante. ¿Verdad? Semejante a los hombres. Y estando semejantes, no totalmente, humanamente era hombre, pero era divinamente Dios, ¿ok? No. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló. Una humillación, ¿verdad? Le escupen, le insultan, le, una humillación, le hacen un juicio falso con testigos falsos, ¿verdad? Le anulan, le tratan como un delincuente, y- cuando no hizo nada malo, ¿verdad? Pero él se humilló a sí mismo. Eh, es cuando a nosotros, ¿verdad?, nos hacen algo y nos ponemos más chulos que nada. Tenemos nuestros derechos y tal. Eh, pues haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Tengamos esa capacidad, ¿verdad?, de decir, estamos en Cristo. Si Él se humilló, bueno, pues
No vamos a humillarnos nosotros. Hay un propósito. Yo ya estoy salvo. En este mundo hay un propósito que es salvar al mayor número de personas. Y no voy a ser yo, es Cristo quien las salve, ¿verdad? Es el Espíritu Santo y les va a convencer de pecado. Pero yo soy parte ahora de este Jesús siervo, ¿verdad? Señor en el mundo, siervo humillado. Y a veces hay que humillarse, ¿eh? A veces hay que humillarse y no ser tan gallitos, ¿verdad? Como tengo mis derechos. ¿Qué derechos vas a tener tú? ¿No los tenía Jesús? Bueno, él no lo hizo porque no tuviera derechos. Lo hizo porque con su actitud nos alcanzó a todos nosotros. Y mereció la pena, ¿verdad? De humillarse. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo más duro, ¿verdad? Porque a nosotros nos cuesta a veces obedecer. Nos cuesta obedecer. Y eso que ya consideramos, sobre todo los que estamos en Cristo, los que entendemos que ahora ya no pertenecemos a nuestro corazón, que ahora pertenecemos a la palabra. Y aún así nos cuesta a veces, ¿verdad? No somos tan obedientes. Tengo mis derechos y tengo y no está bien y tal. Y pues humillación, ¿verdad? Hacerse obediente. Y no sé si hasta la muerte, ¿verdad? Esto es complicado. Nosotros no llegaríamos a ser tan obedientes como para dar nuestra vida por otros, ¿verdad? Esto solo lo pudo hacer Él. Pero bueno, no nos lo está exigiendo, ¿eh? Porque ahora estamos en Él ya. Lo que Él hizo, nosotros lo hemos hecho. Ahora pertenecemos al valiente, al esforzado, al humilde, al Señor, a Jesucristo. Somos parte de su cuerpo. Eso no se te olvide. Por lo dice, humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y por último, muerte de cruz. Es la mayor, ¿verdad?, descenso de todo que podía haber, no que muriera, no era el mayor. El mayor descenso que podía haber es que muriera en una cruz, ¿verdad? En una cruz. Y bueno, ahí hemos hecho un pequeño relato de lo que puede ser una muerte en una cruz. No sabemos cómo puede ser eso, pero por lo que cuentan y por lo que lees y tal, pues sí es una muerte bastante dolorosa, ¿verdad? Y desagradable. Y encima deshonrosa. Por eso los judíos decían, pero ¿cómo el Mesías va a colgarse? Están locos. Este no puede ser el Mesías. Y aún todavía piensan eso, ¿no? Bueno, ya está preparado Dios, el sistema para emblandecer sus corazones y que el pueblo de Dios crea en el Mesías y dejen ya de tener el corazón endurecido. Ya falta poco, Maranata. Cuando nosotros nos vayamos, ¿verdad? La iglesia que actualmente está en Cristo, nos vayamos, eso se va a producir. Y de alguna forma el pueblo de Israel que tanto le rechaza, que tanto van a tener un corazón dispuesto y van a sufrir, ¿eh? Porque les va a tocar pasar toda el apocalipsis. Qué chulo. Bueno, eh, el tema de esta semana es fuerte porque no queda aquí la cosa, ¿eh? Mañana tenemos eh, un texto fantástico, el miércoles, el jueves un texto fantástico. Esta semana la verdad es que no salimos, no pasamos hasta el 13, me parece. Vamos versículo por versículo de la intensidad que tiene este Filipenses. ¿Ok? Tener en cuenta de que cuando escribe Pablo esta carta ya ha pegado los viajes misioneros y ya está a puntito de caramelo para despedirse. Está en Roma y tiene un conocimiento claro y definido y ya ha escrito un montón de cartas y de iglesias y para mí esta carta está siendo como el galardón, ¿verdad? Para mostrar el ministerio, el ministerio y el misterio de Cristo, ¿verdad? Y todo esto. Quien estamos en Cristo lo disfrutamos, porque
No se trata que lo entendamos, lo vivimos. Quien no está en Cristo y quiere entender todo esto, pues le cuesta. Y es normal, es normal. Es como las parábolas, ¿no? Que oyendo, no oyen. Pues eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, que la palabra de alguna forma produzca en las personas esa ruptura que les haga hacer entender que no se trata de conocimiento, no se trata de intelectualidad, no se trata de obras, se trata de Él y de su amor y de su misericordia, y que la palabra pueda hacer eso de alguna forma, y igual que muchos que nos estamos conociendo y que estamos experimentando, ¿verdad?, esta salvación tan fabulosa, pues que esta salvación siga trabajando de alguna forma, ¿no? A través de nosotros, que somos los voceros de la palabra de Cristo, que es nuestra palabra también, porque al estar en Cristo es parte de nosotros. Amén.